Estimados amigos televidentes, en estos instantes vamos a conversar con el doctor Óscar Ayerbe. Él es un analista político y fue vocal del Tribunal de Garantía Constitucional de nuestro país, entre otras funciones que ha ocupado a nivel nacional. Muchísimas gracias por conversar con Noticias Oromar. Doctor, entre otras de las funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana está precisamente la de designar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Desde el 2021, este organismo debió renovar parcialmente a los vocales precisamente del Consejo Nacional Electoral y no lo ha hecho. ¿Por qué está prorrogando las funciones de estas autoridades que tienen que necesariamente reemplazarse y no se lo hace? Y mire usted que ya estamos a puertas de que en noviembre nuevamente se renueve totalmente el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué está pasando? ¿Qué intereses hay? ¿Por qué no quieren reemplazar a estas autoridades? Y estamos a puertas de una elección presidencial en el 2025. Bienvenido, doctor. Efectivamente, el problema es extremadamente grave. Ustedes recordarán, iniciaron hace cerca de 3 años un proceso de renovación parcial. Nunca se llevó a cabo hasta concluir y reemplazar a 2 de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral. Y luego, de manera absurda, se solicitó al procurador que dé un informe si es que podían o no continuar con los procesos de selección. Era tan burda la pregunta que el procurador les dijo, oiga, pero ¿cómo es posible? Una cosa es la parte administrativa de procesos electorales y otra cosa es la obligación constitucional y legal de realizar los procesos de selección. Claro, porque el Consejo de Participación Ciudadana tiene la facultad, sin necesidad de consultar a la Procuraduría, de hacer la renovación pertinente de acuerdo a los plazos establecidos. ¿Era innecesaria esa pregunta? Desde luego, pasaron más de cerca de 9 meses en esa tontería y por lo tanto finalmente les dicen hace 3 meses que sí, que pueden hacer un solo concurso, porque hasta eso preguntaron. ¿Podemos o no hacer 2 concursos o 1? El procurador les dice, hagan 1, pues no 2. Y en eso están. Hasta este instante no se ha publicado el reglamento que va a regir para este proceso de selección. No se ha convocado al concurso, no se ha actualizado el reglamento para la Comisión Ciudadana de Selección y peor aún, se ha hecho nada para poder conformar la veeduría para este proceso que permita tener la capacidad, la fuerza para tener un control que permita vigilar la transparencia del proceso. Yo estoy absolutamente preocupado y lo digo con toda claridad y por eso en mis X ya lo menciono. Yo tengo la certeza de que hay un acuerdo político con Diana Tamaín para que ella permanezca en esa institución hasta el 24 de mayo de 2025. Hasta que se elija el próximo presidente de los ecuatorianos. Claro, ¿Y ese acuerdo político es entre quiénes? Bueno, yo creo que ella tiene siempre 4 aristas que operar. Una, la vinculada con Correa, la otra con Nebot y los socialcristianos, la otra con el gobernante de turno, que lo ha manejado siempre. Lo hizo con Moreno, con Lasso y ahora con el presidente Noboa. De tal manera que esas son 3 aristas totalmente visibles y desde luego la propia escenario para Diana Tamaín, que está precautelando que la sucesión le permite en muchos escenarios mantener impunidad, de tal manera que los diferentes acciones que tiene que hacer la Fiscalía General del Estado por denuncias presentadas de Óscar Ayerbe principalmente y de la Contraloría para poder investigar y hacer las acciones investigativas de las acciones de gestión en el CNE, el uso de fondos públicos y fundamentalmente la de transparencia electoral, le tiene a ella extraordinariamente preocupada. No olvidemos lo que acaba de suceder en Venezuela, claro. Pues eso y más debemos esperar para febrero 9 de 2025, un gran fraude como lo han venido realizando
en escenarios que solamente Defiende tu Voto ha podido detectar la magnitud de este atraco a las garantías democráticas electorales del país. O sea que el Ecuador debe mirarse en el espejo de lo que pasó y de lo que está pasando en estos actuales momentos en el país hermano de Venezuela, que se puedan vulnerar la democracia si se mantienen los vocales del Consejo Nacional Electoral prorrogados. ¿Y esto es por desidia del Consejo de Participación Ciudadana o es una intencionalidad para seguirle jugando el juego y que se mantengan los mismos vocales del Consejo Nacional Electoral, los mismos consejeros, para buscar intereses políticos que beneficien a los próximos candidatos presidenciales? El tema ha llegado a niveles tan burdos y grotescos que ya no hay sonrojos. Es absolutamente claro que Metástasis de la Purga demostró que ahora existe en el Ecuador narcopolítica y narcojusticia, y por tanto los escenarios denunciados en esas instancias judiciales determinaron como Muentes, por ejemplo, operaba en la provincia del Guayas. Blasco Peña Herrera, en las elecciones del 5 de febrero de 2023, determinó que de los 15 alcaldes de los 25 alcaldes electos en la provincia del Guayas, 15 tenían resultados fraudulentos, de tal forma que en esas evidencias nosotros, Defiende tu Voto, pudo analizar a fondo, profundizar los temas del sistema informático Azure, el depositorio de Microsoft, para poder entender los operativos internos informáticos del CNE, y luego fuimos avanzando a otros estamentos como el blockchain para definir con mayor precisión y claridad la operatividad de los sistemas de captura de imágenes con TIPS y por ende también a comparación con los resultados de imágenes de las firmas electrónicas con PDFs, y encontramos una enorme fragilidad de toda la cadena custodia de los archivos, las cadenas y otros archivos que lo da el blockchain. Y en ese escenario nosotros pudimos denunciar que el hash, que es el candado, la cadena de custodia, si cabe el término, que tiene códigos únicos, exclusivos, irrepetibles en el mundo entero, pueden ser violentados con enorme fragilidad. Y por lo tanto denunciamos las inconsistencias. Tuvimos la capacidad, por ejemplo, de encontrar que en este caso había más de 17.954 inconsistencias, de los cuales 4.559 actas tenían más votos que sufragantes, 13.395 actas tenían menos votos que sufragantes. Y por lo tanto, cuando nosotros denunciamos a la Fiscalía General del Estado este famoso caso del acta de la Junta 001 Pascuales, Guayaquil Guayas, donde aparecen 43 sufragantes para las 4 papeletas. Definitivamente en los últimos procesos democráticos se han detectado, visibilizado algunas presuntas irregularidades dentro de este proceso que lamentablemente todavía mantiene a los 5 vocales desde el 2018 y no se ha logrado renovar ni parcial, y ahora que le toca totalmente este órgano importante que define los procesos democráticos en el país. Pero, doctora Ayerbe, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana ha anunciado que va a hacer la renovación total y va a realizar el concurso para seleccionar a los 5 vocales. Pero ¿por qué no se dignan o por qué no tienen la delicadeza de poner en el orden del día para efectivamente tratar este tema, sino que lo están dilatando? Eso es la real historia que tenemos en este momento. Cualquier pronunciamiento que se haga, si no se tiene primero la convocatoria, si no se tiene el reglamento actualizado de las 2 instancias antes citadas y no se organiza la veeduría, pues simplemente no van a alcanzar para que a finales de octubre podamos tener los 5 principales y suplentes que reemplazarían a los anteriores, y por tanto la garantía de que Diana Tamaín no controle el escenario de los resultados electorales del 2025. Nosotros estamos absolutamente claros, ellos conocen y saben
que en los sistemas de recuento de 43 sufragantes pasaron a 300. Y cuando luego se analiza el resto del conocen las extrañas del sistema y lo pueden manipular. Ahora, mi querido doctor. Claro, ahí está 000. Y cuando pedimos certificaciones al propio Consejo Nacional Electoral, porque nosotros todos nuestros hallazgos enviamos al Consejo Nacional Electoral para que ellos nos puedan decir si hemos cometido algún error, pues simplemente ya ni responden porque no pueden argumentar error alguno, y por tanto cuando pedimos la certificación de 43 sufragantes en el acta de escrutinio y en las actas de recuento 300, el verdadero número que había sido de sufragantes, y ya con sentencia del Tribunal Contencioso Electoral con amenaza de destitución, la jueza Coloma finalmente los obliga a entregarnos el documento, y aquí está, han sido 116 los sufragantes, pero registraron oficialmente 300 para presidente y 00 para el resto de dignidades. Por eso es que se comprueban las inconsistencias que usted está mencionando. Claro, doctor, ahora, totalmente. ¿Qué dicen o qué nos facilitaron desde el Consejo de Participación Ciudadana? Que están a la espera, mire usted, que están a la espera de un informe jurídico de la propia o del propio Consejo de Participación Ciudadana para ver la viabilidad de la unificación precisamente de la designación de la totalidad de los vocales del Consejo Nacional Electoral. O sea, eso me parece insólito. Otro grotesco artilugio que están inventando para seguir dilatando el proceso. Pero claro, porque imagínense, ya hay un pronunciamiento oficial del Procurador General del Estado. Existe todo para poder evidenciar que es absolutamente necesario un cambio, que en el país más del 90% de los ecuatorianos no confían en Diana Tamaín, claro, y que están absolutamente convencidos que lo que sucedió en las elecciones del 2023, sobre todo en la suspensión de las elecciones en el exterior, y todo lo que acontecía en la contratación a dedo de una compañía tecnológica que resultó ser un total fracaso, y esa y otros escenarios y evidencias de corrupción y de falta de transparencia, no era tolerable que ella se mantenga en la ubicación que tiene, y por lo tanto sus poderosos manejos y maniobras. Por eso es que yo he dicho formalmente al país y al mundo entero, a través de mis X, que es absolutamente predecible que en el Ecuador habrá un gran fraude electoral en el 25, claro, y más aún, les he alertado de las 17 organizaciones políticas, movimientos y partidos que existen en el Ecuador, de los cuales ya tenemos 14 candidatos a la presidencia de la República. A 15 de ellos les he dicho con toda claridad que no poseen ninguna estructura para enfrentarle al CNE, para garantizar transparencia, y que estén preparados realmente para poder manejar los sistemas informáticos. Doctor, lo cierto es que hasta este minuto el Consejo de Participación Ciudadana ha incumplido con la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y tiene plazo hasta noviembre para la renovación total, es decir, de los 5 vocales o de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es más saludable para la democracia? Que en estos momentos se renueve parcialmente a los 2 vocales, o que se espere hasta noviembre y renovar la totalidad de los vocales del Consejo Nacional Electoral, o en su defecto esperar a que terminen las elecciones presidenciales de 2025, porque si vienen vocales nuevos tendrán las condiciones, las facultades y la experticia para iniciar un proceso tan importante como las presidenciales. Mi posición es rotundamente clara. Diana Tamaín y su mayoría deben salir el mismo día que cumplen el periodo para el cual fueron seleccionados. El Consejo de Participación Ciudadana debe convocar y acelerar el proceso de selección que permita reemplazarlos y que cumplan con la Constitución y la ley. Hacer lo contrario es poner en riesgo la voluntad ciudadana y la transparencia de los resultados, de tal manera que cualquier argumentación en contrario no está siendo
coincidente y sustentable. Queda claro su criterio y su argumento, mi querido doctor Ayerbe. Entonces, necesariamente hay que cambiar totalmente, reemplazar totalmente, renovar totalmente a los vocales del Consejo Nacional Electoral para que tengamos un proceso transparente en el 2025. Muchísimas gracias por su participación, doctor Ayerbe. Nosotros vamos a una pausa publicitaria. Enseguida retornamos.